En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, y Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. Ven a orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. En ti, Jesús, queremos perder, fundir y allí dejar nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, todos nuestros actos. Ser fundidos e identificados contigo y con tu eterno amor en tu querer divino. Madre de Jesús, muéstranos al fruto bendito de tu vientre y haznos comprender el amor del dulce corderito que tuviste entre tus brazos y viste morir en la cruz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguimos dentro del tiempo de Cuaresma. El domingo pasado, ¿qué domingo fue de Cuaresma? El segundo, sí. ¿Y se acuerdan cuál fue la primera lectura? Segundo domingo de Cuaresma. De Abraham. ¿Qué parte de la vida de Abraham? Cuando Dios le pide sacrificar a su hijo. ¿Ustedes estarían dispuestos? Dice Luz, por amor a Dios, y ahora sí, pero antes no. Ay, Dios. Lo escuchamos en misa, pero leeré un poquito. Es el capítulo 22 del libro del Génesis. Y dice, Dios lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. ¿Qué se sentirá escuchar a Dios decirte eso? Toma a tu hijo, ese, el único, el que tanto quieres, y ofrécelo en sacrificio. Sí. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No, ese no es Dios, ha de haber sido el diablo. De hecho, leía que hay cristianos que creen que esto no fue del todo cierto,
esta parte de la Biblia, porque no es posible que Dios haya pedido algo así, piensan ellos. Verdaderamente es algo muy fuerte pedirle a un padre que mate a su hijo. No es cosa cualquiera. Sin embargo, es palabra de Dios y lo creemos aunque no lo entendamos. Y dice que se levantó Abraham y de madrugada partió la leña, tomó a su hijo, a 2 siervos para que los acompañaran en el camino, tomó la leña y con qué encenderla y se fueron. Hicieron 3 días de camino y al tercer día vio a lo lejos el monte. Dios le hizo saber, es ese, y ahí van. Les dijo a los otros que se quedaran y el hijo le pregunta: Padre, ¿qué hay, hijo? Y dice Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué habrá sentido Abraham? Abraham solo respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. No podía decirle: eres tú. Dice, y bueno, sigo leyendo. Siguieron y cuando llegaron allí, Abraham hizo el altar con piedras, puso la leña y empezó a amarrar al hijo. Ahí también, pues brilla el hijo, ¿no? En su disposición, porque me imagino que allí habría comprendido de qué se trataba. Pero bueno, sin embargo, Abraham debió atarlo. ¡Ay, qué dolor! Y lo acuesta sobre las piedras y levanta el cuchillo, decidido, aún con el corazón partido, pero decidido, y Dios lo detiene. No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Y bueno, a partir de allí, Dios le dice: por no haberme negado a tu hijo, te bendeciré y por ti serán benditas todas las generaciones y tendrás una descendencia como las estrellas. El libro del Génesis no se detiene a explicar qué sentía Abraham. Digamos que ya es obvio, pues, pero Dios, que escruta los corazones, sí sabe lo que Abraham sentía. Y Jesús le cuenta un poco a Luisa. Hay varios lugares en el libro del cielo donde se habla de Abraham. En el volumen 22, el 15 de agosto de 1927, dice: a Abraham no le pedí un fruto por sacrificio, como hizo con Adán. ¿Recuerdan? Adán le pidió: no tomarás de este fruto. Dice, pues con Adán no fue un fruto, sino que primero le pedí que fuera una tierra extraña donde no había nacido y me obedeció. Después quise fiarme más de él. Lo abundé de gracia y le pedí el sacrificio de su único hijo. ¿Lo qué? Lo abundé de gracia. De no haber sido por esa gracia que Dios le dio, Abraham no habría podido aceptar. Por eso dice San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y entonces pídeme lo que quieras.
Y eso hizo con Abraham. Le dio al hijo y luego le dio la gracia suficiente para aceptar el sacrificio. Y entonces se lo pidió. Pues el Génesis no dice si el niño lloraba, pero Abraham lo amarró. Y dice Jesús: le pedí el sacrificio de su hijo único, al que amaba más que a sí mismo. Y él pronto me lo sacrificó. ¿Qué significa me lo sacrificó? En su intención, en su corazón, porque externamente, aunque hizo todo el proceso, no alcanzó a cumplirlo. Más adelante lo explica Jesús. Dice: en esto lo conocí, por medio de la prueba, que podía fiarme de él, que podía todo a él confiar. En el volumen 28, la primera lectura del volumen 28, dice: que cuando Dios quiere renovar el mundo, pide un sacrificio de vida para bien de las criaturas. Dice: como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo, pero impedido por mí se detuvo, y en aquel sacrificio que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación donde debía descender el divino libertador y redentor. Pero donde Jesús más habla de Abraham, porque en estos nada más así como que lo describe por encimita, donde más habla es en el volumen 30, el 26 de junio de 1932. Dice: cuando vino Abraham, nuestro querer le ordenó que sacrificara a su hijo. De repente uno dice: qué crueldad de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo Jesús. Era un sacrificio duro para un pobre padre. Recuerden, Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril. Tuvo después un hijo con una esclava y Dios le dijo: no, te daré un hijo de tu mujer. Y tuvo el hijo ya después de haberlo añorado durante no sé cuántos años, ya muy grande. Este hijo era la alegría de Abraham. Era en aquel tiempo no tener descendencia. Si aún ahora no poder tener hijos es doloroso, en aquel tiempo era una vergüenza, era la más grande desgracia no poder tener hijos. Bueno, pues cuando nace Isaac, pues todo se cambia. La alegría de tener un hijo de su propia sangre y de su esposa. Y que en plena flor de su juventud o de su infancia, no precisa la edad que tenía, el mismo Dios que se lo da le dice: ahora tú me lo ofreces en sacrificio. Dice Jesús: era un sacrificio duro para un pobre padre. Se puede decir que Dios ponía a prueba al hombre y exigía una prueba inhumana y casi imposible de cumplir. No es que Dios no supiera lo que le costaba a Abraham, no. Dice: pero Dios tiene el derecho de pedir lo que quiera y cualquier sacrificio que quiera, porque en fin todo es de Él y todo es Él quien lo da. Dice Jesús: pobre Abraham, fue puesto en tales aprietos que le sangraba el corazón y sentía en sí mismo la muerte, el golpe fatal que debía vibrar sobre su único hijo. Lo sentía más en sí mismo, como si, más que si se fuera a clavar él mismo el cuchillo en el pecho, era mucho más fuerte que eso.
Dice, el sacrificio era exuberante, tanto que nuestra paterna bondad no quiso la ejecución, sino el cumplimiento. ¿Qué significa no quiso la ejecución sino el cumplimiento? Sí, no quiso tal cual que sucediera como tal, pero ¿cómo se cumplió ese sacrificio? En la voluntad de Abraham, porque él estaba decidido. Si bien con el corazón destrozado y con el cuchillo ya sobre el niño, en el último instante Dios lo detuvo, pero en la voluntad de Abraham el sacrificio quedó cumplido. Y así pasa muchas veces en nuestra vida, pero nosotros no somos siempre muy capaces de decidirnos. Si fuéramos decididos, disminuiríamos en mucho las penas de la vida, porque con el sacrificio de un instante de decir con todo el corazón que sí, muchas cosas Dios diría, ya. Y aquellas cosas que de repente el demonio hace en nuestra vida, no tendría el poder de hacerlas, por nuestra voluntad entregada a Dios. ¿Mande? Yo tuve una experiencia cuando viví en Guadalajara, el director de la NAWA, donde estaba mi hija, yo andaba en una tribulación de la enfermedad de mi hija y ya tenía una cita y fui con él y ya le dije, ¿sabe qué? Oye, las pruebas. Dijo, no, Dios no quiere pruebas, Dios no quiere las pruebas. Entonces, ¿cómo te confundes? Y yo hasta que llegué a la Divina Voluntad, fui entendiendo muchas cosas. Dice que alguna vez en la universidad ella le dijo que estaba en pruebas a un maestro. Estoy en pruebas, no pruebas de exámenes, sino pruebas de la vida, de Dios. Y el doctor le dijo, no, o el maestro, no, Dios no quiere pruebas. No, Dios necesita pruebas. No es que le gusten, No. Las penas de las criaturas Dios las siente más que si fueran suyas, pero las permite y las pide porque son necesarias más para nosotros que para Él. Entonces, continúa Jesús diciendo, el sacrificio era exuberante, tanto que nuestra paterna bondad no quiso la ejecución, sino el cumplimiento, sabiendo que Él, Abraham, no habría podido vivir, habría muerto por el dolor después de un acto tan desgarrador. Dios sabía todo eso, tan desgarrador de matar a su propio hijo, porque era un acto que superaba las fuerzas de la naturaleza humana. Pero Abraham todo aceptó. No tenía fuerzas, pero aceptó. No puso atención a nada, ni al hijo, ni a sí mismo, que se sentía consumir de dolor en el propio hijo. Si nuestro querer, así como lo mandó, no hubiera impedido el acto fatal, como de hecho sí sucedió, lo impidió, a pesar de que hubiera muerto junto a su amado hijo, habría ya hecho el sacrificio querido por nosotros. Ahora este sacrificio fue grande, exuberante y único, querido por nosotros en la historia del mundo. Y bien, este sacrificio lo elevó tanto que fue constituido por nosotros, es decir, por la Trinidad, como cabeza y padre de las generaciones humanas, y con el sacrificio de sacrificar a su Hijo, desembolsó monedas de sangre y de dolor intenso para recomprar al futuro Mesías para el pueblo hebreo y para todos. Bueno, eso en cuanto a Abraham. Pero ¿qué tiene que ver la primera lectura del
segundo domingo de Cuaresma, que es esta de Abraham, con el Evangelio de ese mismo día. ¿El Evangelio qué es? Es la transfiguración. ¿Qué tiene que ver aquel pasaje con este otro? Cuando Isaac le preguntó a Abraham, Padre, allí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Pues más adelante Juan Bautista diría, allí está el cordero de Dios, el cordero que Dios da y que es Él mismo. Y en ese monte, en la transfiguración, así como Abraham estaba en un monte, así acá en otro monte, Dios Padre dice, aquí está mi hijo y Él es el cordero. Ya lo proveí, aquí está. Y unos días después, sobre otro monte, sí se cumpliría el sacrificio. Pero vamos a leer de algunas lecturas del libro de cielo, ciertas cosas que quien ya ha leído el libro de cielo ya más o menos las sabe, pero que nunca podremos comprender del todo. Es volumen 12, 4 de febrero de 1919. Continuando mi habitual estado, por cerca de 3 días, me sentía perdida en Dios. Muchas veces el buen Jesús me atraía dentro de su santísima humanidad y yo nadaba en el mar inmenso de la divinidad. Oh, cuántas cosas se veían, cómo se veía claro todo lo que obraba la divinidad en la humanidad de Jesús. Y frecuentemente mi Jesús interrumpía mis sorpresas y me decía, mira, hija mía, con qué exceso de amor amé a la criatura. Mi divinidad fue celosa. ¿Quién sacrificó a Jesús? ¿Quién fue el verdugo? ¿Nosotros, el pecado? Vamos a leer. Mira con qué exceso de amor amé a la criatura. Mi divinidad fue celosa de confiar a las criaturas el trabajo de la redención, haciéndome sufrir la pasión. O sea, mi divinidad no les dejó a las criaturas, sino que fue celosa en ser ella quien me hiciera sufrir la pasión. ¿Cómo? ¿La divinidad? Sigamos leyendo. La criatura era impotente para hacerme morir tantas veces por cuantas criaturas habían salido y deberían salir a la luz de lo creado, y por cuántos pecados mortales habrían tenido la desgracia de cometer. La divinidad quería vida por cada vida de criatura, y vida por cada muerte que con el pecado mortal se daba. ¿Cuántas muertes? Dice, por cada criatura, por cada pecado mortal, y más adelante veremos que también por cada acto humano. Acto humano. Cada acto en el que no dejamos a Dios vivir en nosotros. Es que, ¿qué es el amor? El amor es darse, ¿sí? ¿Se entiende?
Nosotros cuando amamos a alguien le entregamos tiempo, cansancios, actividades y si es necesario hasta un riñón o no sé qué más. Pero no podemos del todo dar lo que somos. No podemos. No puedo agarrarme yo entero y decir, a ver, déjame, abro un agujerito en tu corazón y ahí me pongo yo mismo porque te amo tanto que me quiero entregar a ti así, dentro de ti, para vivir en ti. Humanamente eso no es posible. Divinamente sí. Y nosotros fuimos creados para recibir a cada instante todo el amor de un Dios que entrega su vida y dice, ten mi vida, vive en mí y déjame vivir en ti. ¿Y cada cuándo iba a ser esa donación de vida? En cada acto. La Santísima Trinidad diciendo, en este acto tuyo ponemos nuestra vida y en el que sigue también, y así. De modo que por cuantos actos hiciéramos, tantas veces Dios debía darnos su vida. Sé que esto como que rebasa nuestras formas de comprender, pero traten de comprenderlo un poco. El amor más grande de los esposos consiste en vivir toda su vida juntos, dedicados el uno al otro. Así debería ser el amor de los esposos. Tanto te amo que te doy mi vida. Así, todo esto. Pues eso que nosotros solo podemos medio hacer en el lapso de 50, 60 años, Dios lo hace a cada instante. Ten toda mi vida en este acto. Y otra vez en el otro. Y otra vez en el otro. Aunque no lo entendamos, medio nos damos una idea del desahogo de amor que Dios quería hacer. Pero para que eso fuera cumplido, la criatura debía recibir esa vida divina, fundirse en ella y desarrollarla juntos con Dios, en cada acto. ¿Pero qué hace la criatura desde el pecado original hasta ahora? Recibo la vida, pero para matarte, a ti. Porque no quiero tu vida en mí, quiero vivir yo. Recibo esa vida, pero para vivir yo, sin ti. Yo. ¿Se entiende? Dios no es rencoroso, pero matar la vida de un Dios en nosotros no es una cosa cualquiera. No es como matar un zancudo. Matar un zancudo no es pecado. Pero ¿qué será darle muerte a la vida que de Dios brota para nosotros en cada acto? Y decirle, te quito esa vida, pero a ti no te quiero viviente en mí. Quiero vivir yo. La justicia divina no puede pasarlo así por alto como, pues, qué pena, ni modo. No, son muertes reales que la vida que Dios da para nosotros siente. Hay quien piensa que a Dios nomás le toca decir, pues ni modo, pobrecitos, los perdonamos. ¿Qué dirían ustedes de un juez que diga, pues bueno, este hombre mató a muchos, pero pues, no, yo no quiero que vaya a la cárcel, no, que quede libre? ¿Qué se diría de ese juez? Que es injusto. La justicia no puede ser así. Pero la justicia divina tampoco puede pedirnos a nosotros esa compensación, porque la justicia exige que por cada muerte se corresponda pagando una muerte. Y ustedes y nosotros ni siquiera una de esas podemos pagar. Así que,
¿Cómo se resuelve esa? Dios es amor, pero también es justicia. Dios no se puede dejar llevar por la justicia porque es amor y no quiere destruir a las criaturas. Entonces, ¿qué hace? El mismo amor divino dice, pues yo mismo pago. Si se debe pagar porque no podemos ser injustos, diciendo, pues ni modo, pues ya no pasó nada. No, porque esas muertes que la criatura ha dado a la voluntad divina en cada acto existen, son reales. Y no podemos ser injustos nomás poniéndolas a un lado, ya que no se las vamos a pedir a ellas porque no pueden pagarlas. Yo mismo las pago. Yo, ¿cómo? Muriendo a cada instante. Y así, tanto la justicia como el amor divinos quedan satisfechos. ¿Se entiende? Entonces, para hacer la verdadera expiación y reparación del daño, por justicia se debía dar una muerte por cada acto en que la criatura le dio muerte a la vida de Dios. ¿Quién podía recibir esas muertes? Solo un Dios hecho hombre. Pero además, ¿quién podía darlas? Solo Dios mismo. Entonces, por eso dice, la divinidad fue celosa en ser ella quien me hiciera sufrir la pasión. ¿Y la divinidad quién es? Las tres personas divinas. Dice, la criatura era impotente para hacerme morir tantas veces. ¿Por cuántas criaturas habían salido y deberían salir a la luz de lo creado? ¿Cuántas veces yo puedo matar a una persona? Una. Y dice, la divinidad quería vida por cada vida de criatura y vida por cada muerte que con el pecado mortal se daba. ¿Quién podría ser tan potente sobre mí para darme tantas muertes sino mi divinidad? ¿Quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces sino mi divinidad? Hay un video que alguna vez creo que se los puse aquí, de un papá que tiene un hijo y que él trabaja en un puente ferroviario de trenes. Y entonces ese puente se levantaba y se bajaba para dejar pasar barcos por debajo. Entonces viene el tren y hay semáforos que indican si el puente está para pasar o no. Los semáforos estaban en rojo, el tren debía detenerse. Pero por alguna razón no se dan cuenta y ahí va el tren. Y entonces el primero en ver que viene el tren a lo lejos no es el papá, que era el encargado de bajar el puente, sino el niño. Y el niño, viendo aquello, se da a la labor de agacharse a jalar la palanca para bajar el tren, pero al agacharse él cae y queda debajo de donde el puente cae, de donde el puente descansa. El papá lo único que ve es los pies del niño cuando ya va para abajo. Cuando voltea, él está en la cabina. Y entonces se da cuenta de que viene el tren. No hay tiempo de sacar al niño. Y se ve en el video cómo lucha consigo y decide él apretar el botón para que baje el puente y no mueran los cientos que vienen en el tren. Y entonces pasa el tren y él está deshecho, gritando, y todos los del tren nadie se da cuenta, solo una, todos van en sus rollos, las vanidosas, los soldados, los drogadictos, pero solo una muchacha muy
muy desordenada, se da cuenta del dolor de ese padre. Bueno, cuando yo vi ese video comprendí esta lectura y comprendí que Dios Padre no era un Señor sentado desde arriba diciendo sino comprendí el dolor de Dios Padre. Para Dios Padre habría sido más fácil ser Él el que viniera a redimir. Para cualquiera de las personas divinas habría sido más fácil venir esa persona y no el otro. Así que el sacrificio de Jesús en la cruz no es que no le haya costado al Padre. Si cualquier padre habría sufrido tanto al ver morir a su hijo, ¿cómo no sufriría un Dios, un Padre Dios, que por naturaleza es amor? Así que el sacrificio que Abraham no ejecutó, aunque lo cumplió en su voluntad, pero no lo ejecutó, porque Dios mismo lo detuvo. ¿Por qué lo detuvo Dios? Porque ese sacrificio le tocaba a Él. Y el hijo que debía ser sacrificado era el de Él. ¿Y sacrificado por quién? Por Dios mismo. Nosotros las criaturas lo que hicimos fue cumplir con los delitos que requerían muerte a cambio. Pero nosotros solitos no podíamos darle esas muertes para que se hiciera la reparación. Nosotros solo hicimos las culpas. Se requería a Dios mismo para ejecutar las muertes. Debía ser Dios mismo el que tomara el lugar de verdugo. Entonces por eso dice aquí, ¿quién podría ser tan potente sobre mí para darme tantas muertes sino mi divinidad? No dice, sino el Padre que está por allá y que no sabe lo que pasa. No, mi divinidad, que comparto con el Padre. ¿Quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces sino mi divinidad? La criatura se habría cansado y habría desfallecido. Y no creas que este trabajo, ¿cuál trabajo? ¿De darle muerte a Jesús a cada instante? No creas que este trabajo de mi divinidad empezó tarde, es decir, el último día de mi vida. No, por el contrario, empezó en cuanto fue cumplida mi concepción, desde el seno de mi mamá, la cual muchas veces tenía conocimiento de mis penas. ¿Y cuáles eran las penas de Jesús? Muertes. Muertes, no dolorcitos de cabeza, muertes. Muchas veces ella tenía el conocimiento de mis penas y quedaba martirizada y sentía la muerte junto conmigo. En la introducción que San Aníbal hizo para el libro de la Pasión, da algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Y dice, una de las que debemos tener es la duración de estas penas de la pasión de Jesús. Dice, la cual no fue desde el Jueves Santo en la tarde hasta el Viernes Santo. No, dice San Aníbal, sino desde el primer instante de su encarnación en el seno purísimo de María Virgen y hasta el último respiro en la cruz. Son 34 años de continua agonía. Pero ¿saben qué era lo que pasaba en esos 34 años por Jesús? Pasaba el tren de los siglos, de todas las vidas humanas. Fueron 34 años medidos en tiempo, pero en realidad por su vida pasó todas las vidas de todas las criaturas y la muerte que por cada acto de criatura opuesto a la voluntad de Dios debía recibir. Así que desde el seno materno, mi divinidad tomó el empeño de verdugo amoroso. Qué raro es eso, ¿verdad? Verdugo amoroso. ¿Por qué amoroso?
porque era por amor a nosotros y además porque el Padre no odiaba al Hijo. Y si bien tenía la fuerza de verlo morir a cada instante, era amor. Más adelante Jesús explica todo esto. Dice, pero precisamente por amoroso, más exigente e inflexible. Hay maestros que de repente los muchachos dicen, este profe es bien buena onda. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que estudiar, nos pone 10, no tenemos que hacer tareas, no esto, no aquello, qué buena onda es. ¿De verdad esos profes son buenos? ¿De verdad? No, a esos profes no les interesa en verdad el futuro de esos jóvenes. Les interesa nada más que digan, mira nuestro cuate. Hace unos días murió un maestro mío que a mi gusto es el mejor maestro que he tenido. Lo tuve en el seminario, en la prepa. A ese hombre le debo saber leer y escribir. Y no me refiero a saber leer así como la pasión o poner garabatitos, no, sino a saber comprender lo que se lee y a saber expresar cuando escribes. Porque cuántas tareas nos puso a hacer. Y se tomaba la molestia de corregir error por error. Y para que lo comprendiéramos mejor, en cada error hacía un dibujito para explicarnos con dibujito lo que teníamos que corregir. Y nos ponía a escribir hojas. Y a veces de un día para el otro ya tenía todas corregidas, así. Aquí falta una coma, aquí falta un acento, y falta por esto, por... En verdad era un hombre... Él tenía dinero, tuvo cargos importantes, y cada vez que le llegaba el pago, cada vez que el padre del seminario le daba el pago, se lo devolvía. Bueno, murió hace unos pocos días. Me siento muy en deuda con él. Hice el trato con Jesús de que si le puede dar, por favor, el mérito de cada verdad del libro de cielo que leo y comprendo. Se lo merece. Entonces por eso dice aquí, pero precisamente por amoroso, el verdugo de la divinidad, tanto más exigente e inflexible, tanto que ni siquiera una espina me fue dispensada a mi gimiente humanidad. Gimiente, ¿qué es eso? ¿Cuándo se gime? Cuando ni llorar se puede por la intensidad del dolor. Los gemidos son la expresión del dolor más agudo e intenso, no el llanto. Dice, ni un clavo me fue dispensado, pero no como las espinas y los clavos, los flagelos que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas, que no se multiplicaban. Esos del último día de la vida de Jesús no se multiplicaban. Cuantos me ponían, tantos quedaban. En cambio, los de mi divinidad, ¿los qué? Las espinas, clavos, flagelos, los de mi divinidad se multiplicaban por cada ofensa. Así que tantas espinas por cuantos pensamientos malos, tantos clavos por cuantas obras indignas. Y las obras indignas es el pan de cada día de la humanidad, el pan de cada instante, cual de cada día. Tantos golpes por cuantos placeres, tantas penas por cuantas fueron las ofensas. Por eso eran mares de penas, de espinas, de clavos. Mares. Traten de imaginar un mar de penas, de espinas, de clavos, y a Jesús sumergido. Imagínate, si a ti te avientan en un contenedor grande de clavos, bueno, pues quedarás quizá con algunos cuantos clavados, los de la superficie. Pero la humanidad de Jesús debía ser arrastrada hasta que se le clavaran todos los clavos contenidos en todas las vidas humanas. ¿Se imaginan eso? Yo no. Dice, por eso eran mares de penas, de espinas, de clavos, de golpes innumerables. Delante a la pasión que me dio la divinidad, la pasión que me dieron las criaturas, el último de mis días,
no fue otra cosa que sombra. ¿Qué es una sombra? Si yo me paro allí frente al sol, ¿se genera qué? Una sombra detrás de mí. ¿Yo soy esa sombra? No, no soy la sombra. Pero la sombra refleja algo de mí, muy poco en realidad. No se puede comparar la sombra con la persona, ¿verdad? Pero algo expresa, algo manifiesta. Pues la pasión física, material de Jesús es la sombra, es decir, una pequeña pero real expresión de la verdad, de la realidad. Dice así que la pasión que me dieron las criaturas, el último de mis días, no fue otra cosa que sombra, imagen de lo que me hizo sufrir mi divinidad en el curso de mi vida. Mi divinidad. No dice la divinidad, sino mi. Por eso amo tanto a las criaturas. Son vidas que me cuestan. Cuando una madre sufre mucho al dar a luz a uno de sus hijos, como que sobre ese hijo en particular dice, ¡ay! Tanto que me costó y por eso lo quiero tanto. Bueno, pero cuando mucho les costamos unos dolores de un día y unas tristezas. Dice aquí, por eso amo tanto a las almas, son vidas que me cuestan. Son penas inconcebibles a mente creada. Por eso entra dentro de mi divinidad y mira y toca con la mano lo que sufrí. Estas cosas que Jesús le dice a Luisa, hasta donde yo sé, no se las había dicho a nadie más. Y no se oponen a lo que el Señor ha revelado en la Sagrada Escritura, sino que nos lo hace comprender. Nos lo hace comprender hasta su más profundo significado. Ahora vamos al volumen 12, el 8 de mayo de 1919. La anterior también fue del volumen 12, pero fue el 4 de febrero de 1919. Esta que sigue es el 8 de mayo. Dice: encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente en aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo había pasado de la anterior lectura a esta? La anterior fue el 4 de febrero y esta el 8 de mayo. Como 4 meses, ¿no? Bueno, pues Luisa está pensando en lo que Jesús le dijo 4 meses atrás. Notarán que ya se le olvidaron varias cosas. Miren, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he sentido atraer al interior del corazón de mi Jesús, y en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo que le hacía sufrir la divinidad. Quiero que se note una pequeña diferencia que hay entre, por decir, ¿a qué santa se le manifestó el corazón de Jesús? Santa Margarita María. ¿Y qué hizo Jesús con ella? Le mostró el corazón y le dijo, este es el corazón que tanto ha sufrido. Y Margarita vio en ese corazón los símbolos de la pasión. Pero ¿notan lo que Jesús hace con Luisa? Me he sentido atraer al interior del corazón de mi Jesús. Miren, como no conocemos mucho las vidas de muchos santos, de repente no captamos
exuberante diferencia de las intimidades de Jesús con Luisa. Sí, las leemos así como bla, 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 bla. Y como Luisa no se detiene a explicar lo que ella siente de estas cosas, sino solo lo que Jesús dice, pues no caemos en la cuenta. Mientras que en el caso de otros santos, pues como tenían esas experiencias rara vez en su vida, pues se empeñaban en hacerlas comprender lo más posible, mientras que Luisa no, porque era cosa muy común. Y porque Luisa no quiere presumir, ella solo escribe porque está obligada a hacerlo. Y en él, allí en el interior del corazón de Jesús, tomaba parte en las penas de su corazón santísimo. No solo la hace entrar dentro y le hace ver lo que hay dentro, sino le dice, toma parte en lo que hay dentro. Muchos santos tuvieron los estigmas, pero sufrirlo del interior de Jesús, dice, en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo que le hacía sufrir la divinidad en el curso de su vida en la tierra, de su vida, no del último día. Dice Luisa, estas penas son muy diversas de aquellas que el bendito Jesús sufrió en el curso de su pasión por manos de los judíos. Son penas que casi no se pueden decir. Dice Luisa, yo de aquel poco que tomaba parte, sé decir que sentía un dolor agudo, acerbo, acompañado de un desgarro del mismo corazón que me hacía sentir en realidad morir. No tiene Luisa palabras para decir eso. Dice, pero después Jesús, casi con un prodigio de su amor, me daba nuevamente la vida. Es que Luisa sentía realmente la muerte y después sentía como Jesús le daba vida. Nosotros, ¿cuándo hemos sentido eso? Cuando decimos, ay, me sentía morir. No. Eso no es lo que dice Luisa. Nosotros no sabemos lo que es morirse. En el caso de Luisa ella más bien se queda corta. Y Jesús no se diga, cómo se queda corto en poder expresar con palabras humanas lo que realmente vivía, que era morir a cada instante. Dice, entonces mi dulce Jesús, después de que he sufrido, me ha dicho, hija de mis penas, debes saber que las penas que me dieron los judíos fueron una sombra de las que me dio la divinidad. Y esto era justo para recibir plena satisfacción. En el libro de la Pasión, en una de las horas de agonía en Getsemaní, en la segunda hora de agonía, que es la sexta hora de la Pasión, Luisa describe 3 tipos de pasión que Jesús siente. ¿Las recuerdan? Los judíos, el pecado y el amor. ¿Cuál es la más fuerte de esas? La del amor. Dice Luisa, oh Jesús, beso tu corazón. Tú continúas agonizando, no por lo que te harán sufrir los judíos. Todos, cuando leemos en el Evangelio ese pasaje donde Jesús suda sangre, pensamos que es porque está espantadísimo y aterradísimo de lo que va a sufrir al día siguiente. No. Dice Luisa, no por lo que te harán sufrir los judíos, sino por el dolor que te causan todas las ofensas de las criaturas. En estas horas, tú quieres dar el primado al amor. ¿Qué es el primado? En primer lugar, al amor. El segundo lugar, a todos los pecados, por los cuales tú expías, reparas y glorificas al Padre y aplacas a la divina justicia. Y el tercer lugar, a los judíos. ¿Cuáles son las 3 pasiones? El amor, la del pecado y la de los judíos.
en ese orden de importancia. Y dice, con esto muestras que la pasión que te harán sufrir los judíos no será otra cosa que la representación, así literalmente, la representación externa de la doble amarguísima pasión que te hacen sufrir el amor y el pecado. Y es por esto que yo veo en tu corazón todo concentrado, la lanza del amor, la lanza del pecado, y esperas la tercera lanza, la de los judíos. Solo me quiero detener en la pasión de los judíos, la entendemos bien, ¿verdad? Son las penas descritas en el Santo Evangelio. Las penas de la pasión que causa el pecado, más o menos la entendemos, ¿verdad? Por tantos pecados, estos pecados se convierten en espinas, en clavos que se vienen a clavarse en el alma de Jesús, en el alma. Antes de leer el libro de cielo, antes de leer el libro de la pasión, creo que nadie se había puesto a pensar en las penas del alma de Jesús. ¿Qué sufrió por ti Jesús? 3 clavos, unos azotes y unas espinas en su cabeza. Dice Jesús que las penas que sufrió en su cuerpo eran refrigerios a las que sufría en su alma. ¿Qué es un refrigerio? Algo que te da descanso, porque le servían para desahogar un poquito lo que vivía por dentro. Pero nosotros ni siquiera esas externas comprendemos en su justo valor. ¿Qué podremos comprender de las penas de su alma? De hecho, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, dice el versículo 11, por las fatigas de su alma verá luz. Las fatigas de su alma. Ya desde el Antiguo Testamento está expresado cómo es sobre todo en su alma, por lo que merecerá para nosotros todo. Pero pues ¿quién se detiene a pensar esas cosas? Aunque allí están. Solo veíamos la sombra, efectivamente. Esos cánticos del siervo doliente del profeta Isaías los vamos a escuchar en los días de Semana Santa. Traten de ir a misa cada día. Entonces, y el mismo San Aníbal, que fue quien le ordenó a Luisa escribir el libro de la Pasión, en la introducción larguísima que hizo, que es muy buena y que no la tenemos en los libros impresa, pero está en internet, porque de verdad es muy larga. Él habla también de este detalle, de que, dice, una serie de penas inefables del hombre Dios, poco o nada comprendidas, dice San Aníbal, poco o nada comprendidas, son las que él sufrió en su alma santísima y en su amorosísimo y sensibilísimo corazón. Dice, aquí entramos en un océano sin playas. En un grado infinito él sufrió las tristezas, las angustias, los dolores, el abandono, la fidelidad, la ingratitud, los temores, los terrores, como inmensas cataratas que se derramaban en su interior, las aguas de todas las penas del alma. San Aníbal mismo se da cuenta de que de esas penas del alma de Jesús, que Jesús le muestra a Luisa, poco o nada se comprende. Si alguien duda de lo que dice Luisa, bueno, que al menos crea de lo que dice San Aníbal. Santo. El último santo que canonizó Juan Pablo II. Entonces continúo. Dice, el hombre, en la otra lectura que estábamos del volumen 12, el hombre, pecando, no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. ¿Qué pasa cuando pecamos? Nosotros solemos
pensar que el pecado que es, pues es una desobediencia. Pero no caemos en la cuenta de que es una destrucción de nosotros mismos. Y esa destrucción de nosotros mismos Jesús la toma sobre Él. Así que se convierte en una destrucción del corazón de Jesús. O sea, porque Él recibe, toma libremente sobre sí todo eso y hace que sea la misma divinidad quien se lo dé. Pero ¿quién tiene en cuenta todo eso? Sí, el pecado es deicidio, matar la vida de Dios en nosotros. Yo, como bien dice Jesús, yo mismo no le puedo dar muerte a un Dios, pero en esa vida que Él quería vivir en mí, al rechazarla, Él siente esa muerte, porque su amor la toma sobre sí. De no ser porque Él quiere sufrir todo eso, en primer lugar no nos habría creado. Pero si quiere sufrir todo eso es porque todavía busca el cumplimiento del desahogo total del amor entre Dios y el hombre. Entonces dice, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Así que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Esto Jesús lo deja claro en el Evangelio. No es lo que entra de afuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale de dentro. Dice, más bien muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la parte mayor queda en el interior. Nosotros nos asombramos, hace días mandaron un video de un papá golpeando cruelmente a su hijo que lo tiene colgado de la ropa, un niño como de 4 años, y lo tiene golpeándole así como una vara, y a su niña también, y la avienta para allí y la avienta para acá. No sé si lo vieron. Qué bueno que no lo vieron. Y nosotros nos asombramos de esas crueldades que se llegan a ver en el mundo. Pero dice Jesús, eso es la parte mínima de lo que en realidad hay en el interior del hombre. Nosotros no vemos todo lo que hay en el interior, pero todo eso que hay en el interior es real y Jesús lo sufre. Dice Jesús, ahora, las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? Cuando nosotros pensamos en darle gloria a Dios, nos lo imaginamos sentado en su trono y nosotros haciéndole reverencias así, así, así. Pensamos que Dios se mueve en esas ridiculeces de honores externos, de protocolos humanos. No con esto quiero decir que los ritos litúrgicos sean ridiculeces, no, porque dentro de ellos sucede una auténtica glorificación de la cual el rito externo es solo la forma, pero no es la esencia, ¿sí? Pero ¿qué es la gloria real de Dios? O sea, esa gloria que el hombre daña, por así decirlo, con el pecado. Y la gloria que Dios quiere de la criatura, ¿qué es? Un padre de la iglesia que se llama Ireneo, San Ireneo, en el libro 4 de su tratado sobre las herejías, dice, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Pero que el hombre viva, ¿qué es eso? Que respire y que se mueva como todos los animales, como las lagartijas. ¿A qué se refiere con que el hombre viva? No es tanto la vida material, la vida biológica, que es vida animal. No. ¿Qué es la verdadera vida? Es la vida de Él puesta en nosotros. Esa es la vida. Aquí dice que la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Ves a Dios y recibes y tomas de Él todo lo que Él tiene y lo que Él es, su vida. Entonces, el hombre vivo
es el hombre que tiene en sí mismo viviente a aquel que es la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús, ¿sí? Entonces el hombre vivo es aquel que deja a Jesús vivir en él. ¿Se entiende eso? Eso es la gloria de Dios. El hombre perfectamente fundido con Dios, poseyéndose en amor completo el uno al otro en vida común. Eso es gloria para Dios. No que le digan gloria, gloria. No. Les digo, Dios no se mueve en esas exterioridades humanas. Si Dios recibe alguna gloria de nuestra liturgia es porque dentro de ella corre el sacrificio de Jesús, no tanto por lo que se hace externamente, ¿sí? Entonces, reparar la gloria del Padre, ¿qué significa? Darle desahogo a ese amor eterno, ¿sí? Y hacer que las criaturas vivan realmente la vida divina. Me preocupa que mis palabras puedan interpretar que los rituales litúrgicos no sirvan para nada. No. Porque, por decir, pongo un ejemplo. Hay sectas protestantes que celebran la misa casi igualito que nosotros, y ellos sienten que con eso glorifican mucho a Dios. Pero no le dan nada a Dios, porque dentro no corre la glorificación divina del Hijo de Dios. Con esto lo que quiero decir es que la parte externa no es la que le da la gloria a Dios, sino la vida divina que Jesús hace correr dentro de la liturgia auténtica, ¿sí? Y esa glorificación no la hacemos nosotros, la hace Jesús. Nosotros simplemente podemos más o menos unirnos de acuerdo al amor y a la conciencia que tengamos de eso. Entonces, las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre. Esa vida que el hombre rechazó y que Jesús debía recibir la muerte en justicia por esas muertes que nosotros dimos. La gloria del Padre que con tantas ofensas de su interior le habían negado. Mucho más que estas ofensas, herían la parte más noble de la criatura. ¿Cuál es la parte más noble de nosotros? ¿Los ojos? ¿Qué? El alma, con su inteligencia, memoria y voluntad. Herían la parte más noble de la criatura, ¿cuál es la inteligencia, la memoria y la voluntad? Donde está sellada la imagen divina. ¿Quién debía entonces tomar este empeño? ¿Cuál empeño? De darle a Jesús muerte en cada acto, en lo más íntimo de Él. ¿Quién? ¿Quién podía? Dice Jesús, si la criatura era incapaz, por esto fue necesario que la divinidad misma tomara este empeño y me hiciera de verdugo amoroso. Pero por cuánto amoroso, más exigente, para recibir plena satisfacción por todos los pecados hechos en el interior del hombre. En el interior. Ay, si nosotros pudiéramos realmente ver el interior. No, creo que San Juan María Vianney decía, si una persona fuera capaz de ver su propia alma cuando peca, de horror muere. Ahora, ver todo el interior de todas las criaturas, pero es que Jesús no solo lo veía así pasar enfrente de él, sino se lo echaba encima, se compenetraba con eso. Su misma divinidad se lo ponía, se lo aplicaba. Dice, la divinidad quería la obra completa y la plena satisfacción de la criatura, tanto del interior como del exterior. Así que, a ver, si Jesús vivió todo este martirio, este sacrificio, toda su vida, la carta a los Hebreos dice que Dios ya no quiso los sacrificios que en realidad eran inútiles de los toros, los corderos, las palomas,
sino quiso un solo sacrificio, y es el del Hijo. Y nosotros siempre nos quedamos pensando en el sacrificio externo del último día, pero ese sacrificio único del Hijo de Dios es toda su vida inmolada cada instante. El sacrificio de Jesús es su vida entera inmolada, no solo el último aliento en la cruz. ¿Se entiende eso? Ahora, si ese es el sacrificio que nos redime, porque unas penas externas, penas en el cuerpo de Jesús, no son capaces de satisfacer los pecados que son cosa interna y espiritual. ¿Se entiende eso? La redención fue efectuada sobre todo por el alma de Jesús, porque es del interior de donde brota el pecado, por tanto es del interior de donde debe brotar la redención. Bueno, considerando todo esto, que era el interior de Jesús lo que sobre todo nos redimía, ¿por qué quiso también una pasión externa? Otra consideración, la sangre de Jesús es la que nos salva, pero no es el líquido rojo. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? La vida de Jesús entregada, no tanto un líquido rojo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Por decir, los soldados de allí quedaron manchados, por así decir, casi bañados con la sangre física de Jesús, y no por eso se hicieron santos, y no por eso se habrían salvado. No es tanto la parte física, nuevamente insisto, sino cómo la vida de Jesús corre en todo eso. ¿Se entiende? Sin embargo, no por esto quiero decir que el sacrificio externo es inútil. No. En primer lugar, sin el sacrificio externo de Jesús, nosotros no tendríamos ni la mínima idea de lo que costamos. Ni la mínima. Pero además tuvo una finalidad concreta el sacrificio externo. Y aquí lo dice Jesús. La divinidad quería la obra completa y la satisfacción plena de la criatura, tanto del interior como del exterior. Así que en la pasión que me dieron los judíos, di satisfacción a la gloria externa del Padre, que las criaturas le habían quitado. En la pasión que me dio la divinidad en todo el curso de mi vida, di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. De esto podrás comprender que las penas que sufrí de manos de la divinidad superan grandemente a las penas que me dieron las criaturas. Más bien, casi no pueden compararse y son menos accesibles a la mente humana, las de adentro. Así como entre el interior del hombre y el exterior hay gran diferencia, mucho más diferencia hay entre las penas que me infligió la divinidad y las que me dieron las criaturas el último día de mi vida. Las primeras, ¿cuáles son las primeras? Las de la divinidad, las interiores. Eran desgarros crueles, dolores sobrehumanos, capaces de darme muerte y repetidas muertes en las partes más íntimas, tanto del alma como del cuerpo. Ni siquiera una fibra quedaba excluida. Las segundas, las penas de la pasión externa, eran dolores acerbos, sí, pero no desgarros capaces de darme muerte a cada pena, como sí era capaz la divinidad teniendo el poder y el querer. ¿Se entiende? Las de adentro, las penas internas, eran realmente una muerte, un desgarro cruel de muerte a cada instante. Las de fuera eran muy crueles, sí, pero no capaces de dar muerte a cada pena. ¿Se entiende? Dice, cuánto me cuesta el hombre. Pero el hombre ingrato no se ocupa de mí y no busca comprender cuánto lo he amado y cuánto he sufrido por él. Tanto que ni siquiera he llegado a comprender todo lo que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas. Y si no comprenden lo menos,
¿cómo pueden comprender lo más de lo que he sufrido por ellos? La pasión externa nos hace medio, no cual medio, ni a la mitad, pero nos da una pequeña idea para ayudarnos a comprender qué fue lo interno, multiplicándolo, eso que vemos por fuera, multiplicándolo por 1000, por millón, al infinito. Dice: por esto me he tardado en revelar las penas innumerables e inauditas que me dio la divinidad por causa de ellos. Pero mi amor quiere desahogo y correspondencia de amor. Por eso te llamo a ti en la inmensidad y altura de mi querer, donde todas estas penas están en acto. Y tú no solo tomas parte en ellas, sino que a nombre de toda la familia humana las honras y das la correspondencia de amor. Y junto conmigo te sustituyes a todo lo que las criaturas están obligadas, pero con sumo dolor mío y daño para ellas, ni siquiera lo piensan. Y por último, leeremos una lectura del libro de Cielo. Si pueden en su casa, lean el capítulo 53 del profeta Isaías. Es donde dice: lo miramos y no tenía presencia, no era de mirarse, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Habituado al sufrimiento, es decir, toda su vida estaba habituado al sufrimiento. Dice: como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, no le tuvimos en cuenta. Y eso hacemos ahora. ¿Quién quiere pensar en la pasión de Jesús? Ay no, qué flojera, qué feo. Y dice el profeta: y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, molido. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino. ¿Qué es eso? Hizo su propia voluntad. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. ¿Quién? ¿Quién es Yahvé? La divinidad. Lo que Jesús ha estado diciendo acá. Fue la divinidad mi verdugo. Fue mi propia divinidad quien me hizo sufrir todo. Por eso dice aquí el profeta, pero pues igual, ¿quién lo toma en cuenta? Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado. Y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, mas quiso Yahvé quebrantarle con dolencias. ¿Quién? Su misma divinidad, porque Jesús mismo es Yahvé. Dice: si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que le plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Verá descendencia, alargará sus días. ¿Cómo? En las vidas de sus criaturas. Allí se alargarán los días de la vida de Jesús, en nosotros. Dice: por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. No lo leí entero, pero si se fijan, a la luz de lo que hemos leído en el libro de Cielo, ¿cómo comprendemos a profundidad lo que desde siglos antes de la venida de Jesús el profeta escribió? Ahora sí, leo la última lectura del libro de Cielo, volumen 12, 4 de junio, 1919. Aquí es donde a Luisa ya se le olvidó.
Y dice, estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos y pensaba entre mí, ¿cuándo Jesús pudo sufrir más? ¿En las penas que la divinidad le había hecho sufrir en el curso de su vida, o bien en el último día en las que le dieron los judíos? Ya se le había olvidado, Luisa. Pero Jesús mismo es quien suscita esa duda para hablarle. Y le dice, hija mía, las penas que me dio la divinidad superan por mucho las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y en la duración. En la intensidad, en la multiplicidad y en la duración. ¿Se entienden esos tres conceptos? En la intensidad, en la potencia, en la multiplicidad, cómo se multiplican al infinito, y en la duración. Dice, pero no hubo, aquí nos va a hablar de otra diferencia que hay entre la pasión interna y la pasión externa. Esta pasión interna incluye la del amor y la del pecado. Y la externa, pues, es la de los judíos. Aquí nos va a hablar de otra diferencia más. Dice, en estas penas de la vida del interior, no hubo ni injusticia ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las tres divinas personas. ¿Sí? No era, ay, papá, me vas a dar eso. No, era un total acuerdo. El hijo es la víctima, el nuevo Isaac. Es a la vez el altar y es el sacerdote. Pero el verdugo es la divinidad, podría quedar en la persona del Padre. Y el fuego que consume es el Espíritu Santo. Pero los tres en perfecto acuerdo, los tres en cumplir el sacrificio de Jesús. Los tres mirándose con profundo amor, el Hijo al Padre mientras el Padre toma el cruel lugar del verdugo, cruel lugar para sí mismo. Así como Abraham sufrió muchísimo a la sola idea de sacrificar a su hijo, así el sufrimiento del Padre a la idea de sacrificar al Hijo, pero con sumo acuerdo y amor entre los tres. Dice, empeño que yo había tomado sobre mí de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación y que el Padre con sumo amor me había otorgado. En la divinidad no existe ni puede existir ni la injusticia ni el odio. Así que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay esos desacuerdos y esas injusticias. Ninguna, ni la sombra. Dice, por tanto, la divinidad era incapaz de hacerme sufrir estas penas. ¿Cuáles penas? La injusticia y el odio. Para nosotros es muy cruel cuando sucede una injusticia tremenda y cuando sucede el odio, ¿verdad? Esa pena en particular, Dios Padre no podía dársela al Hijo. No, porque entre ellos todo es acuerdo y amor. Dice, por tanto era incapaz de hacerme sufrir estas penas, pero el hombre, con el pecado, había cometido suma injusticia y odio. Así que también debía reparar eso. Repararlo sufriéndolo, recibiéndolo. Dice, y yo, Jesús, para glorificar al Padre completamente debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas. ¿A quién de aquí le gusta que se burlen de ustedes? No, hombre, ponemos el grito en el cielo cuando somos víctimas de alguna injusticia y nos sentimos ofendidísimos cuando alguien nos ve con cara de odio. Pues Jesús quiso recibir eso también porque el hombre había pecado en eso. Dice, he aquí el por qué el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos. Como dijo el profeta Isaías, no era de mirarse.
Dice, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme. Era la abyección y el desecho de todos. Así que podría llamarlas dos pasiones distintas. El mismo profeta Isaías dice, ante él se oculta el rostro, tan despreciable se ve. Entonces, así que son dos pasiones distintas. Primera, las criaturas no me podían dar tantas muertes ni tantas penas, por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Eran incapaces, y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y acuerdo entre nosotros. ¿Se entiende esa primera parte? Las criaturas no pueden darle tantas muertes hasta el infinito por cuantos actos de criatura. Las criaturas no pueden, no hay forma. Dice, así que la divinidad toma ese empeño, pero con sumo amor y acuerdo. Dice, por otro lado, la otra pasión, la divinidad era incapaz de la injusticia, etcétera. Es decir, la divinidad, el Padre no se iba a poner a burlarse del Hijo, no se iba a poner a decirle te odio, no se iba a poner, no podía. Dice, la divinidad era incapaz de la injusticia, y ahí entraron las criaturas, en ese momento, en las 24 últimas horas, y completé así en todo la obra de la redención. Cuánto me cuestan las almas, y es por esto que las amo tanto. Terminamos. No con los misterios de la pasión, porque nos quedan muchos. La otra vez vimos cómo Jesús es el vivo retrato y cómo todo lo que se quita nos lo da. Hoy vimos quién fue el verdadero verdugo de Jesús. Lo que hay dentro de ese retrato nos hace el favor de decirnos que es una imagen nada más. Nos hace ver, nos hace comprender el interior de las penas. En otras de las siguientes veremos aspectos sobre la cruz y sobre otras cosas más. Pues nuestra labor es la misma que Jesús le pide a Luisa. Entra en mi interior, ven a perderte en mi amor, para que comprendas cuánto he sufrido, cuánto te he amado, y en tus penas únete con las mías. Y ten la intención de no dejarme solo, sino de fundida tu voluntad en la mía, correr conmigo haciendo lo que yo hice. ¿Sí? Esa es nuestra labor como hijos de la divina voluntad. Un último detalle que quiero añadir, la pasión del último día de Jesús, una otra razón por la que tiene tanta fuerza y es tan importante, es porque en ella Jesús resumió el sacrificio de toda su vida. ¿Se entiende eso? O sea, toda su vida fue pasión, toda su vida sufrió, pero en las últimas horas de agonía sobre la cruz, lo dice en el libro de la Pasión, resume toda su vida, todas las penas de toda su vida y todas las hace presentes allí para poder decir, consumatus est, todo está consumado. ¿Sí? Dice en el volumen 13 que el último suspiro en la cruz fue cuando parió las almas. Después de toda una vida, de todo ese trabajo redentor, en el último suspiro, da a luz la generación de los redimidos.